Bienvenidos, qué gusto encontrarnos en este espacio aquí en el canal de YouTube de nuestro querido espacio Conciencia Elevada. Y qué mejor para elevar la conciencia que tenerlo a él, a Lucas Casanova, Mm. autor, escritor, especialista en esto que a mí me encanta decir la filosofía de Oriente, pero que la aplica en desoriente. Como bien dice Virginia Gawel, toda esa filosofía, todo ese arte de Oriente aplicado a algo que tampoco a veces cuadra demasiado. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Qué gusto tenerte. Un poco pasa eso, ¿no? Vos con el budismo, con la meditación, que viene de esa Sí, filosofía tan oriental y a veces aplicarlo en Occidente es un poco complejo. sí, es una mirada del ser humano diferente, Mm, pero a mí personalmente me resulta más humana. Me gusta y creo que es una gran forma de ver al ser humano de una manera circular, ¿no? Como perteneciendo a algo más grande. claro, Eso claro. me parece más amoroso. Sin dudas que sí, pero es un poco ahora vamos a ir contando, ¿no? Porque yo pensaba y mientras te daba la bienvenida decía, pucha, pasó un año cuando estuviste acá presentando tu primera obra, esa obra que nació Mm. como un libro, ¿no? Como, en realidad Sí. como un registro de un diario íntimo llamado El Poder Sanador del Caos. Y decía, qué interesante cuando estuviste después de tanto tiempo acá vinculándote con la gente y por primera vez vio ese libro tuyo tan personal, ¿no? Plasmado en esto, ¿no? Mira, ese color, todo tiene un porqué acá, todo el color de naranja, esto de decir, bueno, a través del caos se puede generar algo que puede sanar, pero no solo, fíjate que ahí viene lo interesante, no solo a vos, sino a muchas más personas, y ahí hay un término interesantísimo que vos usás que se llama esto de co-recordar. Sí. Para mí, a ver, el correcordar, si recordar es pasar por el corazón, viene de recordis. Eh, Correcordar es eh, recordar con otro y hacer pasar por el corazón de los dos aquella misma vivencia. Yo siento que no es necesario que la gente tenga un tumor cerebral, como fue mi caso, para poder despertar algunas cosas. Creo que hay procesos que son humanos y que nos tocan a todos de la misma manera y que a veces el proceso de otro ayuda a reconocerse y a ver cuáles son esos patrones de cambio, ¿no? Eh, yo siento que el, el tumor, como un juego de palabras, digo que el tumor me abrió la cabeza, ¿no? Me abrió la mente, Claro. me permitió ver cosas de mí que estaban en la sombra y me permitió empezar de nuevo de una manera distinta. Exacto, exacto. El tema es que vos ya venías acompañando a otros en un transitar Sí, quizás similar. Hoy se utiliza sí, la palabra que ya tiene, que es tanatología, por ejemplo, esto de sí, acompañar al otro en la buena despedida, ¿no? En la partida y demás. O sea, ya tenías vos transitado un camino de hacer sí. que el otro vaya despertando. Sin embargo, cuando te tocó transitarlo a ti, quizás hubo una remirada sobre esa situación. Sí, a ver, ajá, esa pregunta me encanta porque en realidad yo siento que esta historia fue como aplicarme el cuento, ¿no? Como se Mm, dice en España. claro, Tuve que hacer conmigo las cosas que hacía con los demás y mm, prepararme para encontrarme con una persona nueva después de la cirugía, eh, con, con cambios desde la forma en la que me puedo mover o en la que puedo vivir, hasta luego, por supuesto, cambios hasta mi propia forma de ser. Es muy difícil de decir hasta qué punto fue la cirugía y hasta qué punto es pasar por una situación límite. mm, Y eso yo lo he visto acompañando a personas en procesos críticos. Yo me ah, consideraba un especialista en caos, ¿no? De esos que te sacuden el polvo y te acomodan la ropa y te sacan para adelante, trabajando siempre en crisis vitales y
lo mío siempre fue trabajo en hospicios. Mm, Yo me formé en trauma y trabajo mucho con eso y me resultó, creo que la vida tiene un gran sentido del humor o las cosas son mucho más ridículas de lo que uno cree claro. y el sentido del humor es propio. Y, y el que yo haya tenido que hacer esto mismo conmigo fue también me ayudó a revisar la aplicación de algunas herramientas, a aprender a hacerlo de manera más humana, a darme cuenta que a veces le decía a consultantes cosas que eran no inaplicables, pero que eran muy Mm, difíciles de comprender y aprendí a hablar desde otro lugar. Creo que hoy lo que la gente ve y lo que comparto, lo comparto desde un lugar donde, viste, cuando uno se compra, no sé, unos pantalones y crees que te quedan bien, pero luego de lavarlos toman y de usarlos un poco, toman como la forma. ¿No? Decir, uy, qué justo que es esto. Claro, sí, porque esto claro. está usado. Ese Claro, es el está tema usado, claro. Se el hizo uso. carne, toda esa filosofía y todo Eso mismo. ese, viste, toda esa parte cognitiva que venías Sí, conteniendo con toda esa filosofía oriental, insisto, esto de la meditación, del budismo, que justamente trae una mirada para los que estamos en Occidente sumamente disruptiva, diferente, pero al hacerse carne, o sea, te mm, convertiste en un puente real de manifestación hacia el otro, pero quizás sin querer, viste que a veces uno cuando se transita esto parece como que quiere evangelizar, ¿no? Y decir, ay, es maravilloso todo esto, estas herramientas y son transformadoras, y no, se pone un poco en eso. Y después, sin embargo, como que va bajando, va bajando, va bajando y decir, la experiencia sí, sí. es tuya. Claro, Sí, a mí yo antes eh, era un embajador de los buenos hábitos, ¿no? Entonces hablaba siempre de la calidad de vida que daba esto o aquello, la dieta, claro. etcétera. Y yo la verdad hacía, si querés decirlo de alguna manera, hacía todo bien y nada, hay una frase que repite Fran Lebowitz, que es una escritora y cineasta, perdón, y editora estadounidense, que dice los malos hábitos pueden matarte, pero los buenos hábitos no te salvan. Y Claro, supuestamente, si meditas, si comes sano, si haces ejercicio, si tienes una buena vida, entonces hay cosas que no te van a pasar. Y la verdad es que no, la vida transcurre igual y hay un montón de cosas que son multicausadas, que no tienen origen en una sola cosa. Y eso me quitó mucha presión. Me permití ser cada vez más rebelde o tomarme menos en serio, porque me di cuenta que mm, tomarse las cosas en serio tampoco te llevaba demasiado lejos. claro, Entonces, mi claro. visión del budismo, o la forma en la que yo presento eh, mi trabajo y el trabajo que hago en trauma es cada vez más desestructurado, porque la estructura a veces limita mucho, ¿no? Seguro. Sí, sí. De todas maneras, esto fue un antes y un después para las personas que te Ujú. iban consultando a través de tu propia experiencia. ¿Vos notaste otro tipo de personas que se iban acercando a vos Sí. como consultantes, digo? Sí, porque antes lo que pasaba era gente a ver, esto es como cuando vas a la iglesia y le pedís consejo a un cura sobre matrimonio, que te Claro, puede decir todo lo que es correcto, pero a la vez sabes que las cosas que te está sugiriendo, casi ninguna de ellas las probó, porque exacto, exacto. porque sus votos, su estilo de vida han hecho que escuche a mucha gente pasar por eso, pero Sí, no necesariamente tenga la experiencia en primera persona. sí, Y aunque eso es muy bueno y no es necesario haber pasado por algunas cosas para poder guiar o acompañar a alguien en un proceso, eso creo que es muy importante decirlo,
hay una cosa del insight, de haber estado ahí, que lo hace diferente seguro. y, y hace que, nada, que gente, Pema Chodron dice una frase que yo repito mucho, que es que la compasión es conocer tu oscuridad también, como para poder sentarte en la oscuridad con el otro. Entonces, la gente que se empezó a acercar era gente diciendo, mira, ya probé de todo y nada funciona. Claro, Y yo del otro lado, en vez de decir, yo tengo la solución mágica, yo te digo, mira, esto no es para todo el mundo y es probable que no te sirva. claro, Entonces, claro. o me pasó que perdí esto, esto y esto en la vida. Y yo empiezo diciendo, te entiendo, porque en la vida se pierde todo hasta la vida misma. Pero no significa que debamos transitar eso con dolor o con pena, sino aprovechar cada pérdida como un lugar de transformación. Sí, La persona que yo fui hace 20 años atrás, si me hubiese vestido con un suéter de los Simpson, se sentiría avergonzado y desesperado y hubiese pensado que yo enloquecí completamente porque yo trabajaba en el mundo corporativo, tenía una vida muy sí, distinta, me tomaba muy en serio y creía que el respeto devenía de tener una forma de ser frente al otro donde el otro tuviese que respetarte por lo que parecías, no por quién eras, sino por tus apariencias. sí. Hoy Hoy creo que lo que baja la barrera de entrada, o lo que hace más fácil también la conexión con las otras personas, es dejar la armadura colgada en el armario. Ahí hay un O sea, factor interesante que mencionás y es bueno que lo digas porque justamente lo que vos tenías eran como muchas etiquetas que hemos tenido todo a lo largo de nuestros sí. primeros 30 años quizás, Mm, por decir, bueno, vos desarrollabas una profesión en un ambiente mm, X con compañeros determinados y ahí está el punto a veces. ¿Hasta qué momento yo me puedo dejar de creer esto? Si claramente puedo pensar que esto es la realidad. O sea, si está todo bien, si es así, si está mm. perfecto, que me convoquen de esta oficina, empezar no sé, a sumar cargos ejecutivos. O sea, hasta qué punto uno realmente, no, digo, porque quiero depositar una mirada, viste, decir, yo te entiendo, porque a todos, quizás en algún punto a todos nos pasó, ¿no? Es Mm. decir, pero ¿cómo no te la vas a creer a eso, a esa versión anterior? A ver, ahí hay un muy buen punto, Lore, porque en general nosotros lo que hacemos es construimos realidad en base a las cosas con las que interactuamos. Sí. Entonces, a medida que vamos interactuando más con poquitas cosas, esas cosas se empiezan a volver nuestro mundo. Es como si viviésemos en un pueblo, ¿no? Como si viviésemos en una ciudad pequeñita de acá de Noruega pegada a un fiordo. Y lo único que conoces es tu costa del fiordo, caminar con tu perro por ahí, cortar leña, em, Claro. cuando comes papas porque es lo único que crece en la tierra que tenés al lado, porque crece bajo tierra. Y quizás la única carne que probás es la de salmón y la de reno, porque es lo que hay ahí. Y entonces alguien de repente te ofrece un ananá y te parece extraterrestre. Decís, Claro, esto no existe, no me imagino ni dónde crece, ni cómo es. Y cuando te cuentan que la ananá es una palmera, decís, pero ¿cómo una palmera? ¿Pero una palmera alta? No, es una palmera muy bajita. Y esto que te estás comiendo es el tronco de la palmera. No, no hay... eh, suena como que no es posible, pero si de repente necesitas moverte porque ya la tierra en la que creciste, el lugar en donde estás, no te sostiene y necesitas cambiar de paradigma, empezás a explorarte y darte cuenta que eso que creías que eras, que capaz que creías que eras el que iba a morir en la costa del fiordo, ya no lo sos más y que podés ser otro y que podés renacer o volver a ser en esta misma vida, que perder todo o perder muchas cosas en la vida es parte de hacer espacio para empezar de nuevo. ujú.
y, sí, y que uno no es el ejecutivo o que uno claro, no es la mujer corporativa, exacto, sino que uno es el que ha elegido armarse ese traje, el que se ha permitido vivir esa experiencia, y como si fueras un actor de teatro que ha hecho una obra durante determinado tiempo, listo, se acabó la temporada, dejaste la obra y ahora sos actor, digo, vas a poder jugar otro papel. sí, Eh, sí. ¿Considerás que ahí en esos momentos, yo a veces digo, el ruido, esto de sos el ejecutivo extraordinario, vas teniendo todos estos logros, tiene un ruido, tiene un sonido como alto, pero en el sí, medio se va filtrando ese susurro del espíritu que te va susurrando que es, que te dice, por acá no es, hay otra cosa, te estás perdiendo otra cosa, pero a veces yo digo, ¿cómo hacemos? Porque ese me habla bajito, ¿viste? Entonces lo otro, como mm, que tiene tanto, tanto ruido, me lo tapa, pero no significa que no esté, está cada vez que golpea, ¿viste? Pero no lo estoy dejando que hable bien fuerte para que le preste atención. es así. Yo creo que esas cosas que están en la sombra o que están fuera del Sí, ámbito de la conciencia, como lo quiero llamar, necesitan de un espacio de escucha. Uno siempre puede elegir cómo se muestra frente a los claro, demás o qué cultiva. Y l- va a sonar un poco trillado, pero la meditación bien hecha, y no me refiero a las visualizaciones o relajaciones, que son muy populares y que la gente confunde exacto, meditar con eso, ¿no? La gente confunde meditar con escuchar una voz que te calma o con crear imágenes en la mente. Meditar no es ninguna de esas dos cosas. Es parte, es como decir que poner un pie en el suelo es caminar. No, no, digo, es necesario, empieza por ahí. Eh, y lo que, lo que yo siempre recomiendo es la meditación budista, porque la meditación budista parte de la observación de la realidad como es. Y eso a mí me gusta definirlo como contemplar, porque mm, meditar viene del vocablo latín de reflexionar sobre algo y entiendo que no es, es el fin, no es claro, pensar más, sino que claro, contemplar es observar lo que es. Entonces, la meditación budista o la contemplación budista, a través de un montón de técnicas, puede ayudar a observar, a amplificar esa voz, a poder escucharse en ese momento o verse sin claro, ese diálogo mental que te dice que sos esta persona que hace esto, que hace lo otro, etcétera. Yo, eh, cuando arranco con consultantes que están sobreidentificados con un yo como muy formateado y muy sí, preciso, les digo, elegiste tu nombre. Y el 99,99999% de la gente dice no, lo eligieron mis padres. Entonces, o mis padres adoptivos, o mis cuidadores, o quien haya sido. Yo digo, entonces, corazón, en vez de ser Lucas o ser Lorena, te llamas o te llaman Lorena o claro, Lucas, pero no lo eres, no lo sos. Has elegido identificarte con eso y eso es lo que hace que cuando alguien dice Lucas, te des vuelta y mires. Pero no significa que lo seas. Sos mucho más que eso. Y para moverte en el mundo uno necesita el ego. A mí la filosofía o los predicantes de estas filosofías que hablan de matar al ego oh, me dan ganas de me surge, sí, me surge, sí, me surge la resistencia profunda, porque al ego no se lo puede matar. Es como decir, hay que sacarse una mano o hay que arrancarse un ojo. El ego es coincido, la forma en la que nosotros vivimos en el mundo. El problema es que no hay que creérselo porque es simplemente tu armadura, la forma en la que uno se presenta en el mundo. Pero cuando uno puede dejar esa forma en la que se presenta en el mundo un poquito de lado y escucharse, entonces se transforma todo porque nos empezamos a dar cuenta que en la sombra tenemos un montón de recursos que pueden usarse.
sin dudas. ¿El otro es una manera de observar mi sombra todo el tiempo? No. Ah, El otro, no. Esa es muy buena, Lorena, ¿eh? Muy buena. Muchas gracias. Qué bueno. Porque a veces la gente no quiere hablar de esto. El otro no siempre es un espejo. El otro a veces solo nos devuelve su reflejo, no el nuestro. apa, Solamente alguien muy transparente te devuelve tu propia imagen. En general el espejo está muy sucio porque está sucio por los condicionamientos del otro. claro, Entonces no es verdad que el otro siempre es el reflejo de lo que a mí me pasa. A veces el otro está sumergido en una mar de cosas y cuando nos tiene enfrente, lo que muestra está haciendo más broadcasting de lo que le pasa que reflejándonos lo que nos pasa. ¿No te pasó a veces que hablas con alguien, le contás algo con total vulnerabilidad, desnudez y profundidad, sí, y el otro te lo minimiza o te da una explicación que nada tiene que ver con tu sentir? Y si el otro siempre fuese el reflejo tuyo, significa que entonces lo que te pasa no vale, no vale, o que esa interpretación que te dio es la correcta. No. El, es verdad que una parte de las reacciones que obtenemos de los otros viene de nuestra propia propias emociones, de nuestros propios pensamientos, ¿sí? La comunicación entre tú y yo depende, por un lado, de lo que haces, pero después también depende de lo que hago yo. claro, No, no es que, no sé, puedes decir cosas hermosas de lo que hago y yo algunas cosas puedo decir, sí, es verdad, y otras cosas puedo decir, es tu óptica al respecto y se totalmente. ve el amor que tenés por lo que yo hago, pero hay cosas que todo lo que yo comparto es budismo y es neuropsicología. Lo que lo hace diferente quizás es el amor que le pongo a cada cosa o a cada interacción o cuando hablo con las personas. Pero nada, es mío, yo no inventé la rueda, digo, y Es sería, interesante que lo digas porque en esta búsqueda que hay entre muchos, que quizás uno lo puede llegar a ver como diciendo, bueno, hay un despertar, yo percibo que la gente va tomando conciencia. Esto que estamos hablando hoy rompe espacios que por ahí antes eran netamente holísticos o del palo, ¿no? Del palo de las terapias complementarias. Sin embargo, va trascendiendo. Y así todo hay que tener tanto cuidado, porque justamente en mm, esto que yo te mencionaba de la evangelización, se instalan términos que nada tienen que ver. Esto como lo que es verdad. bien describiste el tema de el otro es mi espejo, pero porque son, bueno, vos venís del palo de todo lo que era el marketing, de todo lo que era la comunicación, y vos sabés con qué habilidad llevan adelante un montón de títulos y de cosas para, ¿no? Yo te voy a contar una cosa que poca gente sabe. Yo trabajé en publicidad Sí, y en formación de opinión pública. Y yo sé y comprendo cómo las ideas se instalan en la sociedad y cómo muchos medios las crean. Yo Llegó un momento que a mí personalmente me causaba repulsión mi propio trabajo, porque me daba cuenta cómo las ideas se sembraban y se propagaban. La película El Origen, Inception, de Christopher Nolan, con Leonardo DiCaprio, que habla sobre el mundo de los sueños y cómo la gente, cómo un grupo de gente intenta sembrar eh, una idea en la cabeza de una persona durante un sueño para cambiar la forma en la que esa persona piensa o hace. Todo eso está basado en el budismo tibetano, wow, y habla mucho de cómo una gota de tinta puede cambiar completamente el color de un vaso de agua. Yo personalmente trato de tener mucho cuidado en eso y cuando la gente me dice, yo no estoy de acuerdo, no tienes por qué estarlo, te agradezco mucho. No hay problema. O cómo puede ser que por un lado estás diciendo que cada uno puede hacer lo que quiere, pero por otro lado estás dando consejos por Instagram. Yo comparto aquello que dice el budismo al respecto. Cada uno es libre de ver si lo puede tomar o no.
entiendo que hay budismos, formas del budismo, que Ajá, son muy rígidas y que tienen como una estructura muy similar a lo eclesial, donde claro. hay gente que separa en estamentos superiores y otros inferiores. El budismo laico no es así. El budismo laico es individual, no hay grupo, no hay estructura. Yo no pido a nadie que me siga, pague o lo que sea. Yo no sigo a nadie que haga eso de la misma manera. Hay un gran, gran autor del budismo laico que se llama Stephen Batchelor, que Ujú. escribió un libro que se llama Budismo sin creencias, que muestra cuál es la semilla que hay detrás del budismo y que Buda en realidad no pretendía armar un culto al respecto de esto, sino que han sido los seguidores de Buda y mucho se hizo después de que Buda muriese, como una forma de mantener el legado. Y entonces se juntaba gente a propagar esas mismas ideas, y es así como han nacido todas las corrientes filosóficas y religiosas, pero las creencias son personales y el camino es de cada uno. Y hay mucha gente que toma lo que le sirve de cada lugar y lo hace propio. Y eso me parece lo más importante. Todo Yo válido. soy eh, amigo del empoderamiento individual en ese sentido. Sí, suena bonito, pero también a veces digo, pucha, hay que llegar tan arruinado a veces, tan roto para darnos cuenta. Puede ser un proceso armonioso. Digo, ¿viste? Porque a veces digo, es necesario llegar tan destruido. Estoy tratando de contener la carcajada porque con una gran, gran, gran amiga, colega mía, lo hablamos un montón. Eh, Ella empezó a meditar de muy, muy joven y su familia eran dos hippies hermosos y la adoptaron desde muy chiquita y eh, ella es de Corea y sus padres de aquí de Noruega. Y ella hizo siempre el camino de la meditación como algo natural, con Claro, mucha inocencia. Y yo, en cambio, entré a los monasterios budistas en situaciones de extrema necesidad y hambre espiritual, con millones de problemas en mis espaldas y con todo saliéndome mal, mal para mi criterio, pero necesariamente mal para que aquello que venía sintiendo que era mi tabla de salvación no me sirviese más. El cerebro es muy cómodo y nosotros claro, tendemos a repetir aquello que nos funciona o que conocemos, ni siquiera que nos funciona bien. Simplemente vamos al malo conocido. Entonces, cuando algo nos funciona, lo tratamos, o es conocido, o forma parte de nuestra tradición, o nuestra familia lo hacía así, o lo repetimos porque a otra gente le resultó, entonces estamos en una trampa porque solo lo vamos a soltar cuando sintamos que ya no nos sirve. En algún momento de la vida, que sucede después de los 35, cercano a los 40, mm, empezamos a pensar que hemos hecho todo aquello que se esperaba de nosotros y nos damos cuenta que eso no trae la felicidad como nos lo han dicho. Y entonces empezamos a dejar de poner en práctica algunas cosas porque decimos, ¿para qué? Me guardé esto, no sé, eh, no quiero decir algo controvertido, pero me dijeron que tenía que tener tales y cuales hábitos o tales y cuales conductas y exacto, que entonces iba a ser favorecido por la sociedad, las he tenido y soy una persona enormemente infeliz. El premio donde está. tal cual. Y así mucha gente empieza a dejarlo. Si uno aprende a dejar rápido lo que no le sirve, no tiene que vivir situaciones como esta. Pero si uno no aprende a soltar las cosas que no le sirven, entonces la lección termina siendo más dura. Pero no porque la vida tenga programado para vos cosas terribles, sino porque uno dice, uy, está oscureciendo un poco y no conozco el camino por el bosque. No importa. Bah. Sigo caminando y me empiezo a meter en el bosque y se empieza a hacer cada vez más oscuro. Y en vez de tomar otra dirección y de acampar, yo sigo caminando como si nada. Entonces, en realidad, no es que la lección se repita hasta que la aprendas,
sino que te has empezado a adentrar en un territorio donde no ves el aprendizaje y entonces eso te hace más vulnerable. No es que exista un concepto regulador de alguien que venga a decirte, empieza a decir, a ver, te toma examen y te dice, Lorena, en esto te sacaste un 5, vas a marzo. No, seguís caminando hacia adelante como si nada sucediese, sin darte en cuenta, y llega un momento en el que te vas a estampar con la pared porque no te diste cuenta, no porque venga alguien a explicártelo. Eso, esto es una señal de alerta y si hay alguien del otro lado que lo está entendiendo en este momento, puede ser muy útil empezar a escucharse, empezar a tomar conciencia de que por ahí no es. Quizá tiene que cambiar, quizás hay que abandonar. No significa que uno tenga que tirar al demonio lo que ha hecho, pero quizá por ahí no es. Si uno se empieza a escuchar, las cosas cambian y no es necesaria la lección más cruel. Cuando mencionabas tu paso por el templo budista y decías, bueno, yo era un budista y ahí me resuena el tema, ¿no? De tu podcast, esto de budismo Mm, en zapatillas, ¿no? Cuando mm. todo hacía pensar que teníamos que estar vestidos con mantos y descalzos, ahí llegaste vos. ¿Cómo fue esa experiencia? Eso es justamente lo que estoy escribiendo ahora. Después de a mis 23 años, teniendo una serie de experiencias muy, muy difíciles en mi vida, separación bastante traumática, la pérdida de mi trabajo de un día para el otro. Ah, Había escrito una novela que había presentado al Premio Planeta y el día de mi cumpleaños entraron a robar a mano armada a mi casa, se llevaron mi laptop con los disquetes adentro. Recuerden que claro, no existían los discos rígidos hace 28 años atrás ni la nube, y ni la nube, ni internet, ni claro, nada de nada. Eh, Perdí la copia que tenía yo de la novela, entonces fui al Premio Planeta, a Planeta a hablar con el mismísimo Juan Forn para pedirle mis originales de vuelta, que me hiciera una devolución sobre eso. Tomé nota de las cosas, yo muy cara dura, sigo siéndolo. Y me fui con eso. Mi padre me dice, es una pena que la tengas que transcribir otra vez completa, pero bueno, déjame que haga una copia para que tengas una copia en papel y ah, que no sea solamente una. Y la perdió en el subte. Y para mí escribir era todo. En ese momento era mi tabla de salvación en una vida muy compleja. Y terminé, yo trabajaba en una línea aérea, la línea aérea se vendió a otra compañía y entonces terminaron echándonos a todos. Y entonces decidí agarrar lo que tenía puesto y subirme a un avión con los billetes que tenía y empezar a viajar. Y en medio de ese viaje, llegando a la frontera entre Pakistán e India, entraron a robar en mi compartimiento, nos pusieron como un gas o algo y yo terminé sin nada. Lo único que me quedó fue el pasaporte. Mis compañeros de viaje, como a mí me había quedado el pasaporte porque era argentino, en claro, ese momento no tenía la nacionalidad italiana. Mis compañeros de viaje, que eran alemanes y franceses, creyeron que yo algo tenía que ver con el robo porque ellos se quedaron sin pasaporte y yo seguía teniéndolo. Así que me abandonaron en medio de la frontera. Ellos no podían pasar la frontera porque no tenían claro. pasaporte y yo pude pasar a la frontera con India porque tenía el visado. Llegué del otro lado sin absolutamente nada, no tenía nadie con quien ayudarme, mi dignidad no me permitía volver a Buenos Aires porque era la misma distancia seguir de viaje que volver para el otro lado, Mira, estaba ya en el medio de nada, nada. Y así terminé en un refugio para gente sin techo, pidiendo comida y un lugar para pasar la noche. Y ahí mismo una persona que estaba trabajando ahí me dijo, usted no pertenece aquí, porque era gente local de la calle. Y me llamó para hablar conmigo, yo pensé que me iba a echar y me iba a decir, no, usted no puede quedarse acá, yo no tenía ya dónde dormir y me estaba claro, muriendo de hambre. Y me dice,
necesito que hable con el organizador de este lugar, y ese era un monje que me ofreció, me dice, si nos ayudas con la cocina y con las cosas del refugio, vemos de la forma de ayudarte a llegar a Nueva Delhi y de ahí ver a ver qué puedes hacer. Y nada, eso significó luego meses de no querer irme de la comunidad hasta que en un punto pensé en quedarme para Claro, siempre. No, no tenía mundo al que volver y dije, esto ya está, lo único que tengo que hacer es quedarme aquí por el resto de mi vida. Y el monje, el lama que estaba a cargo de la comunidad en la que fui a pedir refugio, me miró de arriba abajo y no sacaba sus ojos de las zapatillas, que en vez de ser los escarpines o como unos mocasines que se usan de tejidos y de cuero en esa zona. Y me dice, tú puedes ser muy budista, pero claramente esas zapatillas significan algo. Eh, Creo que tu lugar no es aquí, que tu lugar es en el mundo y que estás entrando en esto por la razón equivocada. No lo estás haciendo por elección, sino porque te da muchísimo miedo enfrentar tu vida. Si luego de enfrentar tu vida en algún momento decides que tu lugar es este, nada, la puerta siempre va a estar abierta, pero no me parece justo para ti que huyas de tu vida simplemente porque no te animas a vivirla. En ese momento me resultó desolador porque totalmente. nada, no quería enfrentar mi realidad, pero a su vez fue una puerta, nada, es una puerta a esto, a la vida como es. Y la verdad es que disfruté. Hubo muchas penas en el medio, por supuesto, porque Sin ninguna vida es dudas. perfecta. Pero eso fue para mí hace 28 años atrás el tema de decir, bueno, esto es un budista en zapatillas, ¿no? O sea, eso es lo que soy y Totalmente. lo Con seguiré siendo siempre. millones de reproducciones, afectando de Sí. manera, sí, sí, afectando de manera totalmente amorosa a muchas personas. Claramente vas depositando esa semilla para que crezca, no importa qué, no importa en qué momento estés, si es una planta grande, si es chiquita, el tema es plantar eso. Y claramente, bueno, has sido. No sé, yo porque lo único que puedo trasladarte es la experiencia de la Feria del Libro, ¿no? Amorosamente recibido con tu Mm, material, pidiéndote más, que es lo que ya venís haciendo, ¿no? Con esto de la escritura no te es ajeno, quizás con otra mirada también depositada en ello. mm. Y bueno, y así como anticipándonos unas pastillitas, ¿de qué va esa nueva obra? Esa nueva obra va de este viaje y de lo que aprendí mientras estuve en esa especie de refugio andante, porque fui pasando a diferentes comunidades y cuando volví aquí a lo que era mi hogar en ese momento, cómo volví y cómo fue mi vida después. Wow, Nunca fue una línea recta y la verdad es que claro, después de ese viaje pasaron muchas cosas. Em, pero para mí fue uno de los cambios más, más profundos que, que tuve en mi vida. Y no entendí todas las lecciones en su momento, porque nada, cuando uno tiene 23 años cree que la tiene clarísima. Y cuando a mí me decían eh, que no era así, yo me enojaba con el resto. Y creo que es muy humano hacer eso. A decir verdad, hoy me reconozco siempre aprendiz y siento cada vez que sé menos, que claro. cada vez lo tengo menos claro. No es que sea deterioro cognitivo, como decía un amigo mío, me dice, No lo bueno, nos estamos creo. poniendo grandes, sino que creo que es entender que muchas verdades son relativas y que hay una música que tiene que ver con las emociones, que va mucho más allá de la letra y que es lo que cuenta. Tal cual. Yo creo que a veces el verbo es muy finito. Si bien el verbo es Mm. creador, cada vez me convenzo más que necesitamos, como a mí en lo personal siempre digo, dame más diccionarios o de sinónimos porque no sé cómo trasladarlo. Entonces pareciera que el verbo queda pequeño
Entonces, como siempre Sí, escuchamos las mismas palabras, pero por ahí cuando vos hablas de amor, estás hablando desde la mm, experiencia del amor que has tenido, cuando hablas de dolor, cuando hablas de mm, desarraigo, cuando, bueno, estás hablando, ¿viste? Porque le has puesto el cuerpo y quizá para el otro ese término no estés saboreándolo igual. Entonces yo insisto mucho con esto, ¿cómo te es verdad. sabe? ¿No? ¿Cómo te sabe esto? Y hoy contándome y contándonos a todos esta experiencia que habías vivido hoy, el Lucas Casanova de hoy, ¿cómo le sabe eso? Yo ahí debo reconocer que tengo un problema que viene de mi cirugía y demás, que es que yo me reencontré con esta historia en diarios y con un montón de huecos, y para mí es la historia que le sucedió a otro. Wow, No hay, la verdad es que el libro, este libro va a ser un tercio autobiografía, un tercio crecimiento personal y un tercio ficción y libro de aventuras, porque hay cosas que, no sé, momentos que dejé de escribir, que no sé qué hice, y hay años de mi vida que son una nebulosa. Y claro, antes de la cirugía tenía una memoria narrativa más precisa, y es muy difícil de saber si ha sido el tumor, la cirugía, la edad, no sé. Eh, Cuando te digo que no sé nada es eso también, ¿no? Es como sí, muy te difícil poner el entiendo, dedo y decir es eso, pero yo lo miro y a veces me asombro, me he emocionado leyéndome, me cosa que es una imagino, cosa absolutamente ridícula, porque veo la vulnerabilidad de ese nene, porque hoy ese chico podría ser mi hijo. tu hijo. eh, y pienso en todo eso, y, y en algún momento fue como, ¿tiene sentido contar esta historia? Y yo digo, ¿sabes qué? Desde la perspectiva de hoy, si alguien lo toma, y yo lo presento como un libro de ficción, ¿no? Y digo, ¿sabes qué? Esto es ficción, esto no tiene por qué ser, no tiene por qué ser verdad. Y hay cosas eh, que lo que hice entre tal fecha o tal otra, o de cómo fui de tal a cual lugar, no tengo idea. Antes me preocupaba mucho rellenar los huecos y Mm, creerme historias, o hacía consultas con terapeutas alternativos para forzar. En definitiva, lo más importante es reconocer que somos parte de algo más grande. A veces nos cuesta mucho darnos cuenta de qué. Y yo le decía hoy a la mañana a una persona con la que nos escribíamos que la manzana cuando cae del árbol siente que muere, y, pero de ahí nace la semilla que permite que otra planta crezca. En la vida muchas cosas las perdemos o nos desconectamos y creemos que eso es la muerte. Y muy probablemente eso es lo que piense alguien cuando nace, no que la vida empieza, sino que algo está claro, terminando. Entonces, eh, la verdad de todo es relativo, y aprendamos a relativizarlo, porque de esa manera nos damos cuenta que eh, no sabemos ni cuánto tiempo de vida nos queda, ni si esto es el final de algo o el comienzo de otra cosa. exacto. Así que quitémosle seriedad al asunto. Qué maravilla. Escúchame, Lucas, ¿cómo seguimos vinculándonos contigo? A través del podcast, claramente, Budismo Zapatillas, Sí, a través de Instagram, que bien valía este dato maravilloso de la cantidad de seguidores que tenés, y yo hacía como un paralelo de la cantidad de habitantes que hay en la ciudad donde vivís, o sea que toda la ciudad donde vivís son seguidores tuyos, más o menos, ¿viste? Qué interesante eso. Estamos a través de lucascasanova.yoga, que es una sí, posibilidad. Lucas es lucas.casanova.yoga, es mi handle en Instagram. Y después, si a alguien le interesa los cursos que doy y demás, lo pueden ver en mi sitio web, que es lucascasanova.com. Y ahí también hay un formulario para mandarme un mensaje, si alguien quiere mandarme un Es mensajito, lo que maravilloso. sea. Sí, sí, estás 360, ¿eh? 360 porque tenemos posibilidad.
Otra de las cosas que me gusta invitar a mí es empezar a derribar el autoengaño, que somos especialistas, ¿no? En autoengañarnos muchas veces, pero Correcto. creo que esto es interesante, empezar a poder vincularnos, a abrir más puertas, a no saber desde dónde, a Mm, estar abiertos a la sorpresa constantemente. Creo que de eso también se es trata el verdad juego. eso. Ujú, Sí, de eso hay que también se estar trata. abierto, hay que estar abierto a explorar lo que surja, con curiosidad ante todo, ¿no? ¿Qué es lo que viene Totalmente. después? ¿Qué es lo que va a pasar? Exacto. Y cómo, ya para cerrar esto, agradeciéndote Mm. infinitamente tu tiempo, ¿cómo se saborea esto de decir, estoy en un estado de conciencia un poquito más elevado? Yo creo que el- estos son como los anillos del tronco del árbol. Eh, Uno cree que es corteza y que esto ya está, y luego aparecen nuevos anillos en el medio. Creo que hay que verlo como un proceso, no como un destino, sino como algo que siempre cambia. A mí me da mucha pena cuando alguien que consigue despertar luego de muchas dificultades, que siente que ya está. Y yo Ujú, digo, no sé si ya está, perdón, ¿no? No quiero ser pinchaglobos, pero esto es un proceso que no termina nunca. La sanación, que yo llamo integración de las cosas que nos suceden en la vida, poder vivir con ellas y no para ellas. Todo eso es siempre un proceso evolutivo y la vida se encarga, la mecánica de la vida es siempre perder y tener que empezar de nuevo. Así que hay que tomárselo, ese estado más elevado es una ola. Y entonces la ola parece que llega a la playa y ya está, y de repente ¡up! Te tira de nuevo para atrás. Así que es parte del juego eso. maravilloso. Infinitas gracias por tu aporte A vos. maravilloso a este espacio de conciencia elevada. Gracias, Luca Casanova. Muchos Un cariños. beso enorme, Lore. Gracias. Lo Gracias. mismo para vos.